Las apariciones familiares se refieren a fenómenos donde personas afirman ver, escuchar o sentir la presencia de seres queridos fallecidos, a menudo imitando su apariencia, voz o comportamiento. Estas experiencias pueden ser producto de factores psicológicos como el duelo, la tendencia del cerebro a interpretar patrones en la percepción, o factores ambientales como los infrasonidos. Aunque para quienes las experimentan son percepciones muy reales, la ciencia las explica a través de procesos neurológicos y psicológicos, no como la manifestación literal de un espíritu. Relato 1. Los muertos de la familia nos cuidan. En mi familia se dice que los muertos de la familia nos cuidan siempre, y que a veces nos visitan para que sepamos que siguen acompañándonos. Como ejemplo de esto, cuentan que la mamá de mi abuelo Jorge visitó a su familia una Navidad. Dicen que hace alrededor de 20 años estaba toda la familia reunida en casa de mis abuelos para celebrar la Nochebuena. La familia estaba sentada en la sala, antes de cenar, recordando a mi difunta bisabuela y los platillos que solía cocinar para esas fechas. De repente se apagaron las luces de la sala y quedaron encendidas las del resto de la casa. Mi abuelo, que es ingeniero civil y arquitecto, dijo que seguramente se había quemado un fusible o había habido un corto en esa parte de la casa. Para sorpresa de todos, las luces se encendieron y se volvieron a apagar 2 veces más. Cuando mi abuelo por fin se levantó para checar el sistema eléctrico, todos percibieron un aroma conocido que venía de la cocina. Bolitas de buñuelo con miel, como las que preparaba mi bisabuela. Mi abuela fue a la cocina y encontró el platón de la bisabuela vacío sobre la mesa. Finalmente, las luces se encendieron de nuevo. Mi abuelo solo dio las gracias por la visita y le deseó una feliz Navidad a su mamá. Relato 2. Alguien cohabita con nosotros. Mi casa se encuentra ubicada en Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres, ya tenía un par de décadas de ser construida y eso fue hace 18 años. De chico uno cree en fantasmas pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta específicamente a asustarnos. Con el tiempo, he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía. Permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto una constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá, asustada, fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi mamá, la única mujer en la casa en ese momento. «Jessica», oía, y yo, reaccionando, contestaba, «¿Qué?». Después de 3 veces de que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad toda mi familia se encontraba sentada en la sala, y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco, y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después, su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen, en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas, me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá, y me dijo que no lo tenía.
Entonces busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto, sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y es entonces que me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales, y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizá es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco quizá del ajetreado mundo espiritual. Relato 3. Esa muchacha estaba poseída o endemoniada. Una vez por el mes de abril de 1995, a mi hermana le habían dejado un trabajo sobre brujería, y como buena estudiante comenzó a hacerlo de inmediato. Investigó profundamente los orígenes, la historia, en fin, todo lo relacionado con el tema. Días después de realizada la investigación, se presentó ante mi hermana una muchacha de entre 15 y 16 años. Era mojada, es decir, venía de los Estados Unidos, pero su origen era mexicano. Ella se le quedaba viendo a mi hermana con unos ojos que daban miedo, imponían y producían terror. Mi hermana no le dio mucha importancia a aquello. Sin embargo, en el momento en que la conoció, sí se impactó, y bueno, se asustó un poco. Días después nos enteramos que esa muchacha estaba poseída o endemoniada y que buscaba a mi hermana. No sabíamos por qué, ni el motivo por el cual ella tenía una fijación con mi hermana. Todo esto nos pareció muy raro y extraño, sin sentido. Y claro, nos preocupamos aún más, porque los vecinos nos comentaron que ella se había escapado de la casa donde vivía y no sabían dónde estaba. Unos días después, una noche, mi hermana estaba dormida y de repente quiso hacer sus necesidades biológicas y fue al baño. Mientras mi hermana se levantaba, se percató de que enfrente de su cama había alguien sentado en su tocador. Cuando ella regresó del baño, el hombre se paró y caminó hacia ella. Él tenía un aspecto raro ya que no se le veía la cara porque estaba tapado por una capa como de monje. Mi hermana al ver esto corrió a mi cuarto, me avisó y me platicó lo que le había ocurrido. Ella estaba tan aterrada que solo me quedó abrazarla y pedirle que se durmiera. Más tarde yo empecé a tener una sensación como de si alguien me estuviera observando. Esto me alarmó y quise incorporarme para ver qué o quién era, pero no me podía mover. Lo extraño es que yo estaba despierto, consciente de todo, pero por más que hacía el esfuerzo por moverme, no podía. Y de repente, pasó otra cosa más espeluznante aún. Mi hermana y yo sentíamos que alguien estaba recargándose en nosotros. Después cambió la sensación, ya que ahora algo trataba de separarnos. Se sentía como una víbora que estaba en medio de nosotros. Después, de la nada dejamos de tener esa sensación. Fue algo muy fuerte para nosotros, ya que por lo menos yo no pude dormir como mes y medio de lo impresionado que estaba. Me daba miedo cerrar los ojos. A mi hermana le pasó lo mismo, y duró durmiendo conmigo cerca de 3 meses. No sabemos realmente lo que pasó, pero créanme que fue una experiencia aterradora y muy rara. Suscríbase